Bueno, vamos a ver la impedancia de una etapa amplificadora, tanto de entrada como de salida. Un amplificador hay que tener en cuenta una serie de parámetros a la hora de saber utilizarle para las funciones que nosotros le queramos usar, como son la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. La ganancia de tensión, pues la tensión que nosotros metamos en la entrada, cuántas veces va a salir amplificada en su salida, esa sería la ganancia de tensión. La ganancia de corriente, pues lo mismo, la amplitud de esa corriente que nosotros metemos en la entrada, cuántas veces va a ser amplificada en su salida o más, o cuántas veces va a ser ampliada en su salida, por eso se denomina amplificador. Y la ganancia de corriente se suele denominar con la letra griega el beta de ese amplificador o el beta del transistor. Si es una etapa amplificadora a transistores, que es la que vamos a ver nosotros, pues sería la ganancia de ese transistor. Pero nos vamos a fijar en dos parámetros, estos dos parámetros que son la impedancia de entrada y la impedancia de salida, dos parámetros muy importantes a la hora de utilizar un amplificador. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no podemos utilizar un amplificador, no le podemos conectar a ninguna fuente de señal cualquiera, ni tampoco le podemos conectar a una carga cualquiera. Pues tenemos que saber pues la impedancia de salida de esa fuente de señal y la impedancia de esa carga en la cual nosotros vamos a conectar este amplificador. ¿De acuerdo? Ya veremos por qué motivo. Por ejemplo, la impedancia de salida. ¿Qué es la impedancia? La impedancia de entrada. La impedancia de entrada es la impedancia que ve la fuente de señal. Aquí tenemos una fuente de señal que nos va a proporcionar una señal para que nosotros posteriormente en este amplificador lo ampliemos, lo amplifiquemos. Pero ¿qué es lo que va a ver? Aquí dibujo un ojo. ¿Qué es lo que va a ver esta fuente de señal? Pues esta fuente de señal pues se va a encontrar con una impedancia, con una posición. Con una impedancia y una posición. En la tarjeta que aparece en la pantalla, pues os indico en otro vídeo donde explico lo que es una impedancia. Los dos tipos de impedancia, impedancia eléctrica y impedancia óhmica. En esos vídeos lo explico, porque si es que os lo explico este iba a ser muy largo y YouTube pues igual no me le publica, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que es la impedancia de entrada, que es la posición que va a ver la fuente de señal. Y luego tenemos aquí la impedancia de salida que es la oposición que va a ver la salida, es decir, la carga a la cual vamos a conectar este amplificador o la señal amplificada que vamos a proporcionar a través de este amplificador esta carga. Pues bueno, esta carga tiene una impedancia de salida, una impedancia. Esta impedancia que es el producto de la tensión que hay entre sus extremos, entre la corriente que lo atraviesa. Tensión variable, tensión de pico, tensión variable. Y por tanto esto va a determinar lo que es la impedancia de salida a la cual tenemos que conectar una etapa amplificadora. Bueno, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos hallar así de forma práctica tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida. Empecemos por la impedancia de entrada. Bueno, pues para saber qué impedancia tiene este amplificador en su entrada, pues conectamos en serie con la entrada o entre la fuente de señal del amplificador una resistencia variable. Bueno, y en los terminales de esa resistencia variable vamos a medir la tensión que le vamos a meter en la entrada entre este terminal y este otro terminal. Conectamos un medidor de tensión, un medidor de amplitud, que puede ser un osciloscopio, puede ser un voltímetro normal. Lo que pasa con un osciloscopio nos va a dar señales de pico y un voltímetro normal nos va a dar valores eficaces. Valores eficaces, bueno, en otro vídeo lo explico lo que es señal de pico y valor eficaz. Bueno, pues tenemos aquí un voltímetro que nos va a indicar la tensión que vamos a tener aquí en esta entrada y otro voltímetro o un medidor de amplitudes, un osciloscopio, que nos va a medir la tensión que tenemos entre este punto y este otro punto, es decir, entre la entrada y la salida de esta resistencia variable. Si nosotros empezamos a variar esta resistencia, con lo cual al variar esta resistencia, evidentemente, el potencial aumentamos. El valor de esta resistencia, lo que va a ocurrir es que el potencial entre este punto y este otro punto pues va a disminuir. ¿Hasta cuándo tiene que disminuir? Pues hasta que veamos que la tensión V2, que la vamos a llamar V2, esta tensión que tenemos entre este punto y este otro punto, es la mitad de V1, es decir, la tensión que tenemos aquí es la mitad de la que tenemos aquí. ¿Por qué motivo? Y posteriormente
posteriormente desconectamos esta resistencia y medimos el valor de esta resistencia. Y el valor que nos proporcione esta resistencia pues sería la impedancia de entrada. ¿Por qué motivo? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, pero en este caso con una tensión continua. Vamos a poner que nosotros aplicamos entre este punto y este otro punto una tensión de 10 voltios y colocamos aquí pues una resistencia variable y aquí una resistencia cuyo valor no le sabemos. Y colocamos aquí un potenciómetro o un medidor o un voltímetro. Ponemos aquí un voltímetro. Y vamos variando el valor de esta resistencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que la tensión entre este punto, si la tensión entre este punto y este otro punto, sea la mitad. Sea la mitad de 10, que en este caso pues serían 5 voltios. Y bueno, y cogemos esta resistencia y la medimos. Si aquí tenemos la mitad de tensión, ¿qué quiere decir? Que estas dos resistencias son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué valor tenemos? Medimos el valor de esta resistencia, la desconectamos y vemos que es de 1K. Con lo cual, esta resistencia pues también es de 1K. Esta es de 1K y esta otra es de 1K, que va a hacer que aquí la tensión nos la va a dividir entre este punto y este punto 5 voltios y entre este punto y este otro punto 5 voltios. Por lo tanto, la R1 pues sería igual a R2. Por lo mismo, pues va a ocurrir aquí. Lo mismo va a ocurrir aquí, que esta resistencia, pues con respecto a la impedancia, pues es como si haríamos una división por la mitad de esta tensión V1. Con lo cual, esta resistencia y estas resistencias, pues al ser la mitad, esta V2 con respecto a V1, pues estas dos resistencias, pues tiene que ser igual a la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora. Por lo tanto, la impedancia de entrada, vuelvo a repetir, es R. Bueno, vamos a ver ahora cómo hallamos la impedancia de salida. Bueno, pues tenemos aquí la etapa amplificadora y tenemos aquí la impedancia de salida. ¿Cómo nosotros calculamos qué impedancia tenemos en la salida de este amplificador? O mejor dicho, qué impedancia tenemos que conectar a la salida de este amplificador para no sobrecargarle. Ya veremos lo que es eso de sobrecargar. Bueno, pues colocamos aquí una resistencia variable, ya que un voltímetro o un medidor de amplitud, un medidor de amplitud de tensión. Y vamos variando el valor de esta resistencia. Vamos variando el valor de esta resistencia ¿hasta cuándo? Hasta que apreciemos que la tensión, porque en un primer momento pues la tensión aquí se va a mantener constante. Si se mantiene constante, si no baja, ¿qué quiere decir? Que la impedancia de esta, o el valor resistivo de esta resistencia es superior a la impedancia de salida. Pero en el instante que veamos nosotros que empieza a bajar, ¿qué quiere decir? Que la resistencia tiene menor valor que la impedancia de salida. ¿Por qué? Porque al tener menor valor ocurre que este punto, con respecto a este punto, al disminuir la resistencia, pues va a no haber tanta diferencia de potencial. Al no ver esa diferencia de potencial, disminuir esa diferencia de potencial, que ocurre que la tensión VO pues empieza a disminuir. Por lo tanto, en ese instante en el cual nosotros apreciamos que empieza a disminuir, pues cogemos, desconectamos esa resistencia y verificamos su valor. Y su valor en este caso pues sería igual que la R, el valor de esta resistencia sería igual a la impedancia de salida de esta etapa amplificadora. Bueno, y por último vamos a ver con respecto a estas dos impedancias, tanto entrada como salida, cómo deben de ser. Por ejemplo, la impedancia de entrada de una fuente del amplificador siempre tiene que ser superior. La impedancia de entrada del amplificador a la impedancia de la fuente que nos va a proporcionar la señal. ¿Por qué motivo? Porque si la impedancia de entrada es inferior a la impedancia de la fuente, ¿qué ocurre? Que la señal que nos va a proporcionar la fuente al encontrarse en este punto donde hay una impedancia inferior, ¿qué ocurre? Que la diferencia de potencial entre este punto y este punto, al encontrarse con una impedancia inferior, pues va a disminuir. Con lo cual, la señal que nos va a proporcionar pues va a tener menor amplitud. Va a tener amplitud y por lo tanto el amplificador no nos va a amplificar en su plenitud toda la señal que nos puede proporcionar la fuente, sino que nos va a amplificar una proporción disminuida debido a que esta impedancia de entrada del amplificador pues es inferior. Al ser inferior, lo que estamos haciendo es sobrecargar la fuente y por lo tanto esta fuente nos va a dar una tensión inferior. Por lo tanto, muy importante, como tenemos aquí, es que la impedancia de entrada del amplificador siempre tiene que ser superior a la impedancia de salida de la fuente para no sobrecargarla, para que nos proporcione toda la amplitud de la señal.
la amplitud de la señal que nos va o puede proporcionarnos. Lo mismo ocurre con la impedancia de salida de una etapa amplificadora. Aquí al revés, aquí siempre tiene que ser superior. La impedancia de la carga tiene que ser superior a la impedancia de salida del amplificador. ¿Por qué motivo? Porque si es inferior, la impedancia de la carga es inferior, nos va a sobrecargar. ¿Qué quiere decir? Que la señal que nos va a proporcionar el amplificador, al encontrarse con una carga que tiene menor impedancia, pues el potencial entre este punto y este otro punto pues va a disminuir. Imaginaros, por ejemplo, que nos proporciona, que tenemos aquí una impedancia de salida de un K, impedancia de salida, y por aquí viene una señal de pico, de 2 voltios, 2 voltios pico a pico, y le conectamos una carga que tiene una impedancia de 500 ohmios, la mitad que la impedancia de salida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que nosotros al conectar aquí la salida de este amplificador a esta carga, cuya impedancia pues es la mitad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el potencial de salida que se va a encontrar en el amplificador, al tener una impedancia inferior, pues va a disminuir. Con lo cual aquí, en vez de tener 2 voltios pico a pico, lo que vamos a tener es una tensión de 1 voltio pico a pico, es decir, que la carga la estamos proporcionando una tensión de 1 voltio pico a pico. ¿Por qué? Porque al ser inferior la impedancia, pues también es inferior el potencial existente entre este punto y este otro punto, con lo cual esto nos va a repercutir en la amplitud de la señal de salida, con lo cual todo lo que hemos amplificado en este amplificador, pues que son 2 voltios, pues aquí lo vamos a perder en su mitad, porque le hemos colocado una impedancia cuyo valor es inferior a la impedancia de salida de una etapa amplificadora. Por lo tanto, es muy importante que la impedancia de la carga sea igual o superior a la impedancia de salida de la etapa amplificadora. ¿Por qué motivo? Para no sobrecargarlo, para que le podamos proporcionar totalmente la amplitud de la tensión que va a consumir esta carga. Bueno, en próximos vídeos veremos cómo se calculan en un amplificador de transistores pues cada una de estas parámetros: impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente.